Bueno, eh, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar inicio a nuestra jornada de sistema penal y perspectiva de género. En esta jornada vamos a realizar 3 exposiciones, en las cuales vamos a estar dialogando sobre, primero, quien les habla, mi nombre es Gabriela Stefani. Voy a estar hablando de perspectiva de género y posición de garante, un poco tocar, y vamos a analizar un poquito cómo se trabaja con la teoría del delito y la perspectiva de género. Después vamos a escuchar a la compañera Eliana Oudín, quien nos va a hablar un poquito sobre políticas públicas y perspectiva de género, ¿sí? Y finalmente, Indiana Greño, que en su momento la vamos a presentar, es la presidenta de la Asociación Pensamiento Penal, y va a contarles un poco sobre la causa de Cristina Vázquez, que es una causa que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual la Asociación Pensamiento Penal intervino y realizó un trabajo en ese sentido para lograr la liberación, ¿sí? Bueno, me toca arrancar entonces con perspectiva de género y la posición de garante. Primero que todo, como sé que esta charla está orientada tanto para alumnos como para profesionales, quisiera arrancar hablando un poquito de qué es la perspectiva de género, ¿sí? La palabra perspectiva de género hace referencia a una forma de ver y de analizar una determinada situación, ¿sí? O sea, la perspectiva es un punto de vista de una determinada cuestión, ¿sí? Se trata entonces de analizar en la forma en que la sociedad entiende que deben comportarse, por ejemplo, los sexos o los géneros. Entonces, esto se asocia, por ejemplo, con el hecho de que la mujer socialmente debe, por ejemplo, estar a cargo de los hijos, y de que el hombre trabaja para llevar el pan o el sustento al hogar, ¿sí? Esto, visto de esta manera, se traduce en desigualdades sociales entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, la perspectiva de género permite analizar cómo operan esas representaciones sociales, ¿sí? Los prejuicios o los estereotipos en cada contexto social, y podemos decir que el concepto de género, a su vez, abre y cuestiona un montón de verdades absolutas que se las tenían muchas veces como naturalizadas, esta cuestión de la desigualdad social entre hombres y mujeres, ¿sí? Y en definitiva, yo quisiera tomar las palabras de Julieta Di Corleto, que es una abogada, una profesora de la UBA, que sostiene que, en realidad, el pensamiento del derecho en sí es producto de los momentos históricos, ¿sí? Momentos históricos, sociales y culturales, por los cuales nos encontramos atravesando en la sociedad. Y con lo cual podemos también llegar a una conclusión, o podemos decir que nos encontramos también atravesando un momento en el cual se encuentra, o se está dando como un abandono paulatino de la mirada patriarcal, ¿sí? Bueno, dicho esto, quisiera entrar a contarles un caso que nosotros desde Pensamiento Penal intervenimos con el Observatorio de Pensamiento Penal, que en realidad son 2 casos de la provincia de Misiones, ¿sí? Porque para quienes no saben, la Asociación Pensamiento Penal es una ONG que tiene capítulos en todas las provincias y que por ende hace un trabajo articulado con todas las provincias, y en eso tuvieron oportunidad de trabajar también en 2 casos en la provincia de Misiones, uno previo a la conformación del observatorio como lo conocemos hoy, que es el caso de María Obando, que muchos quienes somos de Misiones conocemos ese caso, y el otro caso es el de Victoria Aguirre, que también es un caso en el cual ahí sí intervino el observatorio con su conformación actual. Entonces, les voy a contar brevemente los hechos de esta causa, porque se relaciona íntimamente con la cuestión de la perspectiva de género y de la teoría del delito, ¿sí? Victoria es una chica que el día 29 de enero del año 2015 ingresa al hospital de Oberá Misiones, ¿sí? Y lleva en sus brazos a su nena, ¿sí? Una niña muy pequeña, 2 años y medio. Ingresan al hospital y constatan de que la niña no tenía signos vitales, ¿sí?
En el momento en que ella concurre al hospital, también había concurrido la pareja, en ese momento, el señor Lovera, había concurrido con ella, la deja en el hospital y se retira, ¿sí? Entonces, cuando se constata de que la situación de la niña era que no tenía signos vitales, automáticamente se comunican con la autoridad competente y se lleva detenida a la madre, ¿sí? Desde ese momento automático, ¿sí? Posteriormente, este hombre Lovera, que es la pareja de Victoria, expareja, luego de un tiempo, esto fue a las 5 o 6 de la mañana, la pareja se presenta en forma voluntaria en la comisaría y se entrega a la justicia, ¿sí? Y allí también empieza un proceso penal en contra de esta persona, ¿no? Bueno, así las cosas, en un primer momento Victoria no quiere dar testimonio del hecho, no quiere contar los hechos, seguramente que se entiende por toda la situación que estaba viviendo, una situación que no solamente implicaba de que el sistema penal la haya seleccionado para someterla a un proceso penal, sino también el hecho tan lamentable de la pérdida de su niña, ¿no? Bueno, posteriormente, después de esto, de unos días, efectivamente ella toma la decisión de contar los hechos, de contar la situación que ella estaba viviendo y por la que ella atravesó y que llevan a esa situación. Entonces, pide, para realizar su declaración, realiza la declaración. Y en eso cuenta que ella, el 31 de diciembre, decide convivir con Lovera, ¿sí? Con su pareja, se van a vivir juntos, y en ese momento, cuando toma esa decisión, comienza a transitar toda una situación que la llevan finalmente a ese resultado trágico del fallecimiento de la niña, ¿sí? Empieza a contar y narra en forma muy detallada cómo se fueron dando los hechos de violencia, en el cual, si bien ella manifiesta que tenía una excelente relación con su pareja, pero que esa relación fue cambiando a lo largo del tiempo y que puntualmente en los últimos 8 o 10 días, puntualmente habla del día 21 de diciembre de 2015, esta persona Lovera empieza con un cambio total de actitudes con ella y con su niña, ¿sí? Y comienza a ser violento con la niña, más puntualmente, y ejerce mucha violencia psicológica y también física en contra de ella, ¿sí? Bueno, en este contexto, ella queda, bueno, cuenta todos estos hechos, también, bueno, cuenta que también él la tenía sometida, que no la dejaba salir por sí sola a comprar o a hacer cualquier actividad. Todo esto que estoy contando sucede en esos 10 días, ¿sí? No la dejó en esos 10 días salir sola a comprar, no le dejó usar el teléfono. Ella cuenta que esta persona, Lovera, le había roto el teléfono, lo cual se constata en la causa porque ella no tenía teléfono y estaba totalmente incomunicada de su familia, ¿sí? Luego, finalmente, nada, se dan estos hechos, finalmente el tribunal analiza, hubieron muchísimas más pruebas, pruebas de periciales, médicas, testimonios, un sinfín de pruebas, y finalmente el tribunal de Oberá, de la provincia de Misiones, resuelve aplicar una absolución, o sea, establece que Victoria Aguirre no tenía, no había elementos suficientes para incriminarla en ese hecho, y por ende se le aplica el beneficio de la duda y se establece la absolución de Victoria, ¿sí? No así respecto a Lovera, según en el cual le aplican una condena muy alta, una condena a 19 años de prisión, ¿sí? Bueno, este hecho llega al Superior Tribunal de la Provincia de Misiones, actualmente, quien se expide muy recientemente, y ordena al Tribunal de Origen que dicte una nueva sentencia, o sea, anula la sentencia principal y ordena que se dicte una nueva sentencia, ¿sí? Y en los fundamentos de esa decisión del Superior Tribunal de Justicia, lo que establece es que en realidad consideran que existió una aplicación imparcial de la sana crítica, ¿sí? O sea, que hubo como una interpretación parcial de las pruebas que favorecían en forma llamativa, digamos, a Victoria, y que por ende habría como muchos vicios en el proceso
y por ende el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones decide que esa sentencia debe ser anulada y que el tribunal de origen debe dictar una nueva sentencia, ¿sí? Así las cosas, esta sentencia vuelve al Tribunal de Oberá y actualmente estamos esperando la resolución del tribunal, ¿sí? Otra cosa también que quiero decir que hay un voto en disidencia, dos votos en disidencia, en realidad, sí, hay dos votos, uno que en realidad diera el voto principal, pero que hace una pequeña observación respecto al debido proceso, porque el voto del ministro Zarza, que sostiene que en realidad en esa causa debería abrirse todo el juicio y realizarse nuevamente todo el juicio, todo el proceso, para que no se violen las garantías del debido proceso, ¿sí? Esa observación nada más, sin más, adhiere al voto principal, y otra jueza con un voto en minoría, con otro ministro que adhiera a ese voto, sostiene que estaba totalmente de acuerdo con lo analizado en la causa y que sostenía que la absolución de Victoria Aguirre fue realizada en forma correcta, ¿sí? Bueno, pero por supuesto, al ser un voto en minoría, esto quedó allí para su análisis, ¿sí? Bueno, así que actualmente se está esperando a la resolución del Tribunal de Oberá. Por otra parte, quiero contarle otro caso que se dio también en la provincia de Misiones, que es un caso conocido como María Obando, que seguramente muchos conocen. En ese caso, una persona, una madre también, fue imputada por la muerte, fallecimiento de su niño, ¿sí? Su niño era un niño muy pequeño, era una madre que vivía en una situación de extrema vulnerabilidad social, una madre que carente de todo tipo de recursos, condiciones sociales muy bajas, tenía una cantidad numerosa de niños, creo que tenía algo de 13 hijos más o menos, vivía junto con su pareja, y ella ejercía trabajos forzosos, tenía toda una vida muy sacrificada, ¿sí? Le pasa esto, por supuesto, una persona totalmente analfabeta, le pasa la situación de que fallece su niño más pequeño, y esta madre lo que hace es dice, bueno, lo enterró en el patio de su casa como una reacción que la verdad que no tiene mucha explicación, lo entierra en el patio de su casa y no midió las consecuencias de esa situación. Entonces, automáticamente, al tomar conocimiento de la justicia, la detiene a esta madre, a María Obando, la llevan detenida y la someten a un proceso penal, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en estos casos en los cuales hay situaciones de violencia de género o situaciones de vulnerabilidad social de las condiciones en las que vive una mujer, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué pasa? Nos encontramos con que los jueces o el sistema penal tienen que resolver con los hechos con la teoría del delito como la tenemos concebida en la actualidad, ¿sí? Decíamos en un principio que tenemos una sociedad que históricamente está concebida de una forma patriarcal, ¿sí? Y entonces vemos que esto se replica en toda la realidad social, en todas las instituciones, o en todos los ámbitos donde nos relacionamos las personas. Y allí encontramos que con la teoría del delito pasa lo mismo. Nos encontramos que es una teoría totalmente abstracta, por supuesto, que la teoría es una teoría del delito que intenta abarcar la mayor generalidad de los casos posibles, y que además esa teoría tiene que ser aplicable para todos los delitos que establece el Código Penal. Con lo cual, nos encontramos que sí, respeta el principio de legalidad y respeta todas estas cuestiones que responden a la legislación vigente, pero en virtud de haber sido concebida en un sistema patriarcal, deja en evidencia muchas veces las situaciones que se presentan cuando hay conflicto de personas que tienen cuestiones desigualitarias o que se podrían llegar a generar situaciones de discriminación por género, por condición social, por raza, ¿sí? Entonces, estas cuestiones no las tiene prevista la teoría del delito así como la concebimos. Entonces, acá nos encontramos en estos casos puntualmente que esto sucede también con la posición de garante, ¿sí? Porque vemos que la madre es garante de la vida del niño, ¿sí? Como saben, o sea, la madre, el padre, tienen la responsabilidad parental amplia respecto a la responsabilidad con sus hijos. Entonces, vemos que la teoría del delito no analiza en forma diferenciada esta cuestión, la teoría de la omisión puntualmente, respecto a la posición de garante. Y esto hace que muchas veces las decisiones judiciales o el análisis en esta situación
termine siendo discriminatorio, ¿sí? ¿Y esto por qué sucede? Porque nosotros sabemos que los deberes de responsabilidad parental de madres y de padres son igualitarios para ambos padres, ¿sí? Pero hay una responsabilidad amplia de ambos sobre sus hijos. Pero socialmente sucede que hay expectativas sociales respecto a los roles que ejercemos en la sociedad, y la madre, puntualmente, en su rol de madre, está como vista socialmente como que se tiene que tener ciertas conductas, ciertas capacidades o actitudes, o ciertos sentimientos respecto a los hijos, o de una forma determinada de actuar, y que es responsable de todas las necesidades de sus hijos y demás. Es como si fuera que es una responsabilidad exclusiva que sobrecarga de responsabilidad a la madre, ¿sí? Por esta mirada social que hay, o expectativa social que hay respecto de la madre. Y esto entonces genera esa situación de desigualdad que decimos que nos encontramos actualmente en la sociedad, porque vemos que a una madre la terminamos exigiendo, la terminamos cargando de responsabilidades, y inclinamos la balanza entre las responsabilidades que esperamos de esa madre, las sobrecargamos, y por otro lado terminamos desgravando de responsabilidad, o le quitamos responsabilidad al padre, que muchas veces terminamos considerando que no tiene por qué responder, o no se lo juzga de la misma manera, por decirlo así, en palabras simples. Y eso yo lo veo siempre en los libros de derecho penal, cuando analizamos la teoría del delito y analizamos la posición de garante, o la situación de las omisiones impropias. Siempre los ejemplos de manual hablan de la madre que deja de amamantar. Entonces, ese ejemplo me parece tan tonto, pero es un ejemplo que en realidad tiene mucha carga respecto a la madre y al rol social que tiene esa madre, porque no dice que el padre también podría comprar leche de fórmula para darle a alimentar también a ese niño. Entonces, algo así como una simple tontería que parece, es algo que en realidad tiene una implicancia social muy grande, y que muchas veces acá lo vemos, en el caso María Obando, puntualmente, como esta madre es automáticamente seleccionada por el sistema penal y es juzgada en un proceso penal, y el padre, que también convivía con esos niños, se va, desaparece, y no pasa nada. No hubo una persecución penal respecto a ese padre, que tenía la misma, igual responsabilidad respecto a la madre. Entonces, esta es la cuestión que se plantea en la posición de garante, ¿sí? Este análisis distinto que se hace de la responsabilidad de la madre respecto del padre, que lleva a la aplicación desigualitaria o discriminatoria de la teoría del delito, ¿sí? Y a su vez también, si nos ponemos a mirar o analizar lo que pasa con las mujeres que son víctimas de violencia de género, también vemos que, y eso tiene que ver más con la culpabilidad, o la posibilidad que tiene el derecho penal de reprocharle o de cargarle la responsabilidad a esa madre por ese hecho, de que las mujeres, por ejemplo, en el caso de Victoria, que se encuentran viviendo situaciones de violencia de género que muchas veces no se explican simplemente diciendo ¿y por qué no se fue? ¿Por qué no abrió la puerta y no se fue? Porque realmente quien vive ese contexto de violencia de género solo puede entender lo condicionado que se siente la persona en esa situación, ¿sí? O sea, los psicólogos lo explican muy bien y lo tienen muy analizado esto, y está probado que esto es así, que muchas veces se encuentran condicionadas. Entonces, exigir a una madre que actúe con una determinación y con la responsabilidad de evitar los daños a sus hijos en ese contexto, es exigir algo que no puede hacer, ¿sí? Porque no tiene la libertad de autodeterminación en esos contextos de violencia, ¿sí? Y puntualmente quisiera tocar 2 o 3 cositas que tienen que ver con, porque la perspectiva de género es una cuestión que se incorpora a la legislación argentina en el año 2012, la legislación penal, en el año 2012, y en el año 2009 a través de la ley 26485, que incorpora todos los derechos de la protección integral de las mujeres, ¿sí? Y esto es sumamente importante porque estamos en total evolución, digamos, en desarrollo jurisprudencial, si se quiere, en esta materia. Entonces encontramos un primer fallo, que si bien el fallo Leiva de la Corte Suprema del año 2011, de la Nación Argentina, en ese caso, si bien se trata de un caso de legítima defensa con perspectiva de género,
En esa causa, fíjense que el voto de la doctora Elena Hayton de Norasco sostiene que allí sostiene que es aplicable a los casos de violencia de género la Convención de Belén do Pará, ¿sí? Y sostiene que en el preámbulo de la Convención ya se sostiene de que los derechos, que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres y a las libertades fundamentales, ¿sí? Y menciona, bueno, el artículo 3, que establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencias. Y por otra parte también menciona, considera que resulta necesaria la aplicación del artículo 6 y del artículo 31 de la ley 26.485, que establece el principio de amplitud probatoria, ¿sí? Y esto es sumamente importante, para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus testigos naturales, ¿sí? Esto lo dice la ley. Y tanto para tener como acreditados los hechos como para resolver un fallo al respecto. Entonces, el artículo 31 de la ley 26.485 establece que regirá en todos los hechos de violencia la amplia libertad probatoria para acreditar los hechos, ¿sí? Los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica, y se consideran las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes. Yo me tomé el tiempo para leer esto porque me parece sumamente importante a la hora de resolver con perspectiva de género. Porque ya tenemos acá un fallo de la Corte que, si bien habla de la legítima defensa, en un caso de violencia de género, es aplicable a la perspectiva de género cuando hay hechos de violencia de género, ¿sí? Cualquier hecho de violencia, sea en el ámbito de la teoría del delito de la que se trate, ¿sí? Puede ser perfectamente aplicable esto a la posición de garante, en la cual, si nos extrapolamos al caso de Victoria Aguirre, tenemos que decir que en ese caso, y hay otra cosa que es muy importante, el artículo 16, que establece que el testimonio de la mujer que sufre violencia tiene que ser tomado al momento de arribar a la decisión judicial efectiva, ¿sí? Entonces vemos que siempre, históricamente, se interpretaba como que el testimonio de la mujer que contaba un hecho de violencia constituía una pelea más de pareja. Y no, la ley 26.485 dice que expresamente esto tiene que ser tomado y valorado a la hora de resolver en la sentencia judicial, con lo cual vemos la necesidad y la importancia que tiene ese testimonio de ser tomado, y a su vez cotejarlo con una amplitud probatoria, ¿sí? Una amplitud probatoria que requiere, y en esto voy a tomar un caso que también hace referencia a la legítima defensa, un caso del superior, del Tribunal Federal, del Tribunal de Lomas de Zamora, Tribunal Oral número 6, que también resolvió sobre legítima defensa, pero que allí hace un análisis un poquito más amplio, y en el cual dice que cuando se va a resolver una cuestión con perspectiva de género, cuando el juez tiene que resolver, porque hay un relato de violencia, lo que tiene que hacer el juez es analizar, ¿sí? O el tribunal, analizar el hecho, el encuadre jurídico y el análisis de las pruebas. Estos tres elementos tienen que analizarlo con perspectiva de género y en un contexto de violencia de género, con lo cual el análisis de este tipo de situaciones requiere un esfuerzo un poco más que el análisis tradicional, ¿sí? Hoy no podemos hablar de las resoluciones tradicionales de estas causas con las concepciones o resolverlas conformes a las leyes o a los códigos, porque se requiere, para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, se requiere analizar teniendo en cuenta todos estos instrumentos y este corpus iuris de los derechos humanos de las mujeres para resolver correctamente y, por supuesto, no incurrir en violaciones internacionales a los derechos humanos. Y finalmente, quiero cerrar diciendo que todas estas cuestiones nos llevan a todos los operadores del sistema, a los abogados, a todos los estudiantes del derecho penal y del derecho en general, a cambiar los lentes con los que analizamos las cuestiones con perspectiva de género, ¿sí? O sea, analizarlos desde una perspectiva de género, los hechos de violencia de género, que exige una mirada más, ¿sí? Una mirada más amplia, y en ese camino el desafío importante que tenemos es lograr esa plasticidad o esa permeabilidad suficiente para poder resolver
en concordancia con los derechos humanos de las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. A continuación seguimos con Eliana Udín, que nos va a hablar de políticas públicas con perspectiva de género. Ella es abogada, egresada de la Universidad Católica de Santa Fe y especialista en Derecho Procesal Constitucional. Adelante, Eliana. Eliana. No te escuchamos, Eliana. Eliana. Estoy silenciada, no me di cuenta. Disculpen, gracias, no, gracias por la presentación. Gracias, ahí estoy leyendo el chat recién, lo tenía cerrado también, no me di cuenta. Bueno, voy a comenzar hablando entonces sobre las políticas públicas con perspectiva de género y después adentrarme un poco sobre el tema de juzgar con perspectiva de género, que tiene una íntima relación con los casos que están hablando hoy Gaby y que nos va a hablar Indiana. Entonces, bueno, comencemos hablando un poco de políticas de género. Cuando hablamos de políticas de género, hacemos referencia a políticas de paridad. Cuando pensamos en políticas públicas de género, lo primero que se nos viene a la mente es pensar en políticas dirigidas a las mujeres. Ahora bien, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿A qué mujeres están dirigidas estas políticas? Porque hay una enorme diversidad de mujeres. Las mujeres no son un colectivo a las cuales se les puede aplicar uniformemente una misma política, no es un colectivo homogéneo. Entonces, tenemos que ver qué tipo de políticas vamos a proponer para lograr la exigibilidad de derechos. Vemos que en cuanto a las políticas públicas encontramos diferentes tipos. Tenemos políticas a las cuales son indiferentes al género. Como les gusta llamar a Diana Mafia, son políticas quinopes, ¿sí? Políticas ciegas al género, que no tienen en cuenta estas diferencias. Después, a través de ciertas luchas y movimientos sociales, se comienzan a ver las políticas focales. Las políticas focales son políticas que están dirigidas a las mujeres, ¿sí? Son políticas que van directamente a las mujeres. Pensemos, por ejemplo, no sé, en un subsidio para mujeres amas de casa para que reciban una remuneración por algunas tareas que realizan que generalmente no son remuneradas. O pensemos en políticas materno-infantiles, ¿sí? Algún ingreso por el cuidado de los hijos. ¿Cuál es el problema de estas políticas? Es que si bien en lo inmediato ayudan a las mujeres, en un primer momento ayudan, pero en lo estructural las mantienen en su posición subordinada, ¿sí? En la posición de que son las mujeres las responsables de cuidar a los niños, son las mujeres las responsables de la tarea doméstica. Entonces, lo único que hago es mejorar su situación, pero sin cambiarla. Entonces, avanzando un poco más, vemos a las políticas de género, que van a tomar en cuenta las diferencias que existen en los géneros. Pensemos en un ejemplo, ¿sí? Dar una extensión a la licencia por paternidad. Y con esa extensión equilibramos las condiciones de cuidado entre hombres y mujeres de los hijos. Entonces, las políticas de género toman en cuenta las diferencias estructurales para equilibrar estas diferencias que existen entre varones y mujeres. Y finalmente encontramos a las políticas feministas, que son políticas mucho más efectivas, porque tienen por objetivo cambiar todo el sistema patriarcal. Se propone modificar todo el sistema desigual. Entonces, vimos que tenemos políticas indiferentes al género, políticas focales, políticas de género y políticas feministas. Para que en la práctica la igualdad se haga real, la igualdad entre varones y mujeres se haga real, es necesario que el Estado establezca medios idóneos a través de medidas de acción positivas
para evitar que las mujeres, por su género, no gocen de sus derechos. Ahora bien, pasando al tema de juzgar con perspectiva de género, ¿por qué es importante que la justicia tenga esta mirada? Porque los patrones culturales que están socialmente impuestos referidos a cuáles son los roles que deben cumplir hombres y mujeres en la sociedad, influyen mucho a la hora del dictado de la sentencia. Por eso es que creemos que juzgar con perspectiva de género es la única forma de lograr que todas las previsiones legislativas se concreten también en respuestas judiciales que sean justas. Porque cuando hablamos de legislación tenemos un gran respaldo. En materia legislativa tenemos respaldo, tenemos muchas leyes supranacionales, leyes con jerarquía constitucional, provinciales, pero si eso no se lo lleva a la práctica, si la justicia no tiene esta mirada, esas leyes no van a garantizar la efectiva igualdad que queremos. Es importante destacar, todos sabemos que el año pasado se sancionó la llamada Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que trabajen en la función pública, en los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, al cual se han adherido todas las provincias. Y también nos parece importante destacar las reformas al reglamento del Consejo de la Magistratura, tanto a nivel nacional como provincial, donde se incorpora la perspectiva de género en el proceso de selección de los magistrados. Y esto es importante, porque ahora juzgar con perspectiva de género no es una opción para los operadores jurídicos, es una obligación que tienen a través de la incorporación de los diferentes tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Y la perspectiva de género está presente en todos los ámbitos del derecho. O sea, debe estar presente en todos los ámbitos del derecho. Por supuesto que en el derecho penal y en el derecho de familia tal vez tenga mucha más presencia, pero también vemos que es necesaria la perspectiva de género en el derecho laboral, en el derecho civil. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el fallo Cisneros de la Corte, que es un fallo donde una mujer alegaba que había sido discriminada en razón de su género? Ella quería ser chofer de colectivo. Entonces, en diferentes oportunidades se presentaba para concursar a un cargo de chofer de colectivo, se presentaba y nunca la elegían, siempre elegían a choferes hombres. Entonces la Corte en un primer momento dice no, no hay una discriminación, la Corte de Salta, ¿sí? La Corte provincial, dice no hay una discriminación por género porque no está probada que realmente hubo esta discriminación. No está aprobada la discriminación, la empresa no tiene por qué contratar a mujeres, la empresa puede contratar únicamente a hombres, no es que hay una ley que establezca el cupo femenino en las empresas. Cuando llega a la Corte, da una vuelta de rosca y cambia y nos dice que en materia de discriminación, y ahí va a invertir la carga de la prueba, dice, la persona que se siente discriminada, bueno, simplemente va a tener que alegar de que prima facie hay hechos que produzcan esta discriminación, y el demandado va a tener que decir, va a tener que probar de que no realizó actos discriminatorios, o de que están basados o tienen una justificación legítima, es razonable la discriminación que estableció. Entonces es importante como juzga con perspectiva de género, dice que la empresa sí realizó actos discriminatorios, porque no incorporaba mujeres, siempre contrataba hombres. Entonces, de ese modo vemos cómo juzgar con perspectiva de género es importante en todos los ámbitos. Porque como les decía hoy, tenemos una legislación moderna, pero muchas veces no se refleja en la práctica judicial. Porque el mero conocimiento de la existencia, de cuál es el contenido de las leyes, de los tratados internacionales, no alcanza. Para detectar las situaciones en las que una mujer se encuentra en desventaja por su condición de mujer, por su condición de tal, va a requerir de un esfuerzo intelectual del operador jurídico, va a requerir de agudizar los sentidos para detectar de que hay estereotipos arraigados en nuestra cultura. Estos estereotipos son pautas, son preconceptos
son papeles de cómo deben ser los hombres y las mujeres. Las mujeres son débiles, dóciles, tienen que cuidar de sus hijos, son amas de casa, son responsables de las tareas del hogar. El hombre es fuerte, es el sostén del hogar. Entonces son preconceptos que tenemos. Ahora, antes de seguir avanzando, creo que es necesario dar una definición, decir qué es perspectiva de género, porque hablamos mucho de que tenemos que juzgar con perspectiva de género, pero no decimos qué es la perspectiva de género. Por ahí una pista les di cuando dije que tenemos que hacer un esfuerzo intelectual de agudizar los sentidos. Bueno, la perspectiva de género es eso, es la alusión a una manera de percibir la realidad, que va a tomar en cuenta tanto a los hombres y las mujeres, de los estereotipos que tienen que fueron socialmente construidos. Entonces, cuando aplicamos una perspectiva de género, vamos a lograr visibilizar a las mujeres. Vamos a ver cuáles son sus necesidades específicas. Vamos a ver por qué hay ciertos hechos que contienen desigualdades o que contienen relaciones de poder. Entonces, si no juzgamos con perspectiva de género, si no se le incorpora a la toma de decisiones judiciales, vamos a seguir fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres. Además, no podemos decir que, bueno, vamos a tener una mirada neutral a la hora de valorar los hechos y las conductas, porque tenemos que ser conscientes que o se tiene una mirada con perspectiva de género o inevitablemente se va a juzgar con una mirada patriarcal, y ahí con estereotipos, porque esta ha sido la posición dominante en nuestra sociedad. Ahora, también es importante decir que para juzgar con perspectiva de género tenemos que tener en cuenta un principio básico, que es el principio de razonabilidad. ¿Sí? Que algo les dije cuando hablaba del caso Cisneros. Debemos analizar si esta distinción es razonable. Si hay una distinción razonable, si esa distinción persigue fines legítimos, y también si es un medio adecuado para alcanzar esos fines. Cuando hay diferencias que están tratadas en lo que la doctrina llama categorías sospechosas o categorías prohibidas, ¿sí? Diferencias por el sexo, la raza, la religión, la orientación sexual, las opiniones políticas. Si vemos que hay diferencias sobre eso, si hay una discriminación basada en estas categorías sospechosas, bueno, tenemos que aplicar un examen mucho más riguroso a las normas, partiendo de una presunción de invalidez de la norma. Sabemos que cuando realizamos el test de constitucionalidad de una norma, primero se parte por la validez de la norma. Decimos que toda norma tiene una presunción de constitucionalidad. Bueno, cuando vemos una categoría sospechosa, esto es una construcción jurisprudencial y doctrinaria, debemos aplicar una presunción de invalidez de la norma. Y el fundamento de la doctrina de las categorías sospechosas es revertir esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos grupos que históricamente fueron postergados o discriminados. Entonces, desde este punto de vista, vamos a ver que el género constituye una categoría sospechosa. Acá quiero traer a colación un fallo que es viejo, del año 2000, ¿sí? Seguramente todos los conocen, del Colegio Montserrat, de Córdoba, ¿sí? Donde el colegio era exclusivamente para varones. El colegio se hace mixto por una resolución el colegio depende de la UBA, depende de la Universidad de Córdoba, entonces dicta una resolución para que el colegio sea mixto, y los padres de alumnos del colegio presentan un amparo. A lo cual el caso llega hasta la Corte, y bueno, la Corte dice que el colegio no podría seguir siendo solamente de varones, porque esta distinción de sexo no es razonable. No es razonable que se siga haciendo una distinción de sexo, de que se dé solamente una educación privilegiada a los varones. No era razonable esa distinción. Entonces vemos cómo también se aplica la perspectiva de género, es decir, si seguimos con esta distinción, si hacemos colegios estatales exclusivamente para varones, bueno, inevitablemente vamos a terminar
cayendo en responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de los tratados a los cuales el Estado argentino ha firmado. Bueno, y para ir cerrando también, aparte de los casos que contaron Gaby, que va a tratar Indiana, y que Gaby también habló un poco del fallo de Leiva, que es un caso de la Corte, donde se empieza también a ver acá la perspectiva de género en el ámbito penal. En este fallo, que como les contaba ya Gaby, que es sobre legítima defensa, bueno, en la plataforma fáctica es que una mujer fue condenada por homicidio contra su marido, ella convivía con él era el padre de sus hijas, ella alega que se defiende en legítima defensa, dice, porque él la estaba agrediendo y temió por su vida, y aparte estaba embarazada, entonces también temió por la vida de su bebé, y el tribunal oral la condena diciendo de que no había legítima defensa porque ella convivía de forma voluntaria, entonces voluntariamente, y esto realmente lo dice así, dice que voluntariamente se sometió a estas agresiones ilegítimas, generó esta situación, por lo tanto no había legítima defensa, porque ella voluntariamente se sometió a esto. Entonces, independientemente de si hubo o no legítima defensa, creo que hay que centrarnos en que cómo la justicia, digamos, en el tribunal, que después la Corte revierte el fallo, cómo hace una descripción que descontextualiza los hechos. ¿Sí? Nada dice sobre si el hombre ejercía violencia, cuál era el contexto en el que vivía la imputada. Simplemente va a presuponer que la mujer era capaz de impedir esa violencia. Y por eso no hubo legítima defensa. Bueno, y para ir cerrando, quiero dejar en claro que tenemos que apuntar a desarrollar políticas públicas que sean género sensitivas, sensibles al género, y por supuesto, también investigaciones penales con perspectiva de género. Y no me tengo que olvidar que también es necesario, como nos dijo Gaby, construir una dogmática penal que incorpore también esta mirada de género, para poder superar todas estas prácticas que reproducen los estereotipos propios de un sistema patriarcal, y pensar así en una justicia más legítima y más justa. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eliana. Para finalizar, contamos con la presidenta de APP, Indiana Guerreño, que ella es especialista en Derecho Penal, docente universitaria, y desde la Presidencia de Pensamiento Penal dirigió la estrategia en la causa de Cristina Vázquez y Cecilia Rojas. Su disertación nos va a hablar actualmente del caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cristina Vázquez. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Qué maravilla tener tanta gente conectada en tantas charlas, tantas charlas y poder encontrarnos hoy. Bueno, les agradezco su presencia, agradezco a la Asociación Pensamiento Penal Capítulo Misiones por esta iniciativa. Y quiero, bueno, dedicar estos minutos y esta charla a Cristina Vázquez, a Cecilia Rojas, a Miriam Bogado, a Victoria Aguirre, a quien seguimos acompañando, a María Obando, y también y sobre todo a Lucy Olmos, que sigue privada de su libertad por un hecho que no cometió, tiene la condena firme y sigue privada de su libertad en la cárcel. Yo todavía no comprendo por qué no está en arresto domiciliario. Entonces quería dedicar estas palabras sobre todo para ellas, porque son quienes ponen el cuerpo, ¿no? Quienes pusieron el cuerpo. Desde la asociación hicimos un trabajo enorme y seguimos haciendo en los procesos que ellas vivenciaron, pero bueno, quería enfatizar sobre todo la cuestión de Lucy, ¿no? A quienes mandamos un beso gigante, también a Fabio Durán, por supuesto. Bueno, también recordar que estamos a 10 años del matrimonio igualitario. Ayer fue el día de la visibilización de esta cuestión no binaria, estoy viendo ahí en el chat que nos marcan. Por supuesto, cuando hablamos de perspectiva de género no estamos hablando solamente de mujeres, estamos hablando de mujeres y
personas LGTBQ+, intersex, por supuesto. Entonces, y esta relación invisible que hay entre el sistema penal netamente patriarcal, pensado para varones, por varones, ¿no? Porque esto lo que tenemos que dar cuenta es que el sistema penal, así como el derecho en general, ¿no? Como venían diciendo las compañeras, pero el derecho penal en particular está escrito por varones, para varones, la cárcel está pensada para varones, pero lamentablemente a partir de la década del 90, esta parte, la población de mujeres y diversidades o de este colectivo va en aumento, ¿no? Por diferentes razones que tienen que ver con cuestiones económicas, el neoliberalismo, la llamada guerra contra las drogas, bueno, pero no es lo que nos convoca hoy, ¿no? Podríamos hacer toda otra charla sobre la relación invisible entre el sistema penal y las mujeres privadas de su libertad, tanto en la cárcel como en arresto domiciliario, porque estar en arresto domiciliario es estar privado de la libertad también, ¿no? Aprovecho cada vez que puedo hablar sobre el tema, digo esto, porque se piensa que estar en arresto domiciliario es estar en la casa libremente, cuando en realidad es estar presa igual, ¿no? Es estar en una cárcel, pero en tu hogar. Bueno, ¿por qué ponemos el foco en esto y por qué consideramos que es necesario hacer visible esa relación, ¿no? Entre mujeres y colectivo LGTB+, con el sistema penal? Porque es algo de lo que no se suele hablar, ¿no? Se piensa que se juzga de la misma manera a un hombre que a otras personas, y esto no es así, esto no es real. Como vienen marcando las compañeras, cuando se juzga a un hombre, no aparecen las mismas cuestiones o las mismas valoraciones que cuando se juzga a otras personas. Entonces, desde el trabajo, desde el observatorio de la Asociación Pensamiento Penal, lo que venimos viendo es que en los procesos penales hay malas prácticas. Esas malas prácticas se pueden sintetizar en negligencia en la investigación, en sentencias condenatorias arbitrarias, en defensas técnicas ineficaces, en plazos irrazonables para los procesos o prisiones preventivas larguísimas. Pero en el caso de las mujeres y este colectivo, tienen un plus. Acá entran en juego otras cuestiones que no suceden cuando se juzga a varones. Acá voy a hacer una aclaración. Por prácticas entiendo aquellos actos u omisiones que quienes trabajan en la justicia van repitiendo como a fuerza de costumbre y que en realidad están como vulnerando u obstaculizando el ejercicio de derechos. Lo vamos a ver bien en detenimiento, pero la nota distintiva cuando se juzga a mujeres o al colectivo es que entran en cuestión valoraciones, representaciones, lo explicaron muy bien las compañeras recién, ¿no? Estas ideas fundadas en estereotipos o en prejuicios morales, que invierten dos principios fundamentales, ¿no? No quiero ser muy técnica, pero hay dos cosas que tenemos que decir bien en claro. Uno de los principios bien básicos es el principio de inocencia. Todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pues bien, cuando se juzga a mujeres o al colectivo, esto se invierte necesariamente desde el principio, bajo el rótulo de algo habrán hecho, se las tilda de culpables, se las coloca en un lugar. ¿Y cómo se va formando esa noción de culpabilidad? Bueno, pues lentamente. Y entran a valorarse cuestiones tales como cómo se ejerce la maternidad. En el caso de Victoria Aguirre de María Obando, que Gaby lo explicó súper bien, o sea, tenían en cuenta cómo eran como madres. En el caso de María Obando, a ver, declaró la pareja, y la pareja en la sentencia, que terminó en absolución, pero la pareja dijo que no le cocinaba, no le planchaba. Era
eso entró en juego al momento de juzgar a Mario Bando, a quien se le murió la nena de hambre cuando iba caminando en plena ruta, ¿sí? Porque Carolina dejó de llorar cuando ella la tenía UPA. Sola iba caminando en esa ruta. A ver, entiendo, acá hay mucha gente querida de Misiones, por ende conocen todos de la ruta de la que estoy hablando, de Colonia Amado, pero si cualquiera que pase por ahí, le pasa un camión lleno de troncos por al lado, se va a dar cuenta el terror que debe haber vivido Mario Bando caminando esos pasos, ¿sí? Juzgar con perspectiva de género es ponerse en las zapatillas de Mario Bando caminando esos pasos. Es ponerse en las zapatillas de Mario Bando y pensar que tiene que alimentar a 14 niños y niñas, ¿sí? Y que les daban 3 litros de leche, nada más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, hablamos de ponernos en ese lugar. Victoria Aguirre, por ejemplo, ¿no? Ustedes, los invito a ver el juicio, el primer juicio. Cómo le preguntaban a ella y cómo le preguntaban a él. La diferencia en el interrogatorio. Esta postura de sentarse así de la fiscal y decir, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no saliste? ¿Por qué no? No, señora, no podía salir. ¿Sí? Bueno, ya esto ya lo explicaron súper bien, pero no quería dejar de mencionarlo. Porque enseguida cuando hay que resolver sobre una mujer o una persona perteneciente al colectivo, ahí entran otras cuestiones. ¿Cómo se viste? ¿Con quién se relaciona? ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿Cómo ejerce la maternidad? A ver, díganme una sentencia en la que esté juzgado un hombre que se hable de esto. No hay una. Y esto en las sentencias, en las resoluciones sobre prisión domiciliaria se ve claramente. Empiezan a juzgar si la mujer es buena o mala madre, cuando la ley no dice absolutamente nada sobre esto. Pero bueno, hoy estábamos invitados a hablar de Cristina Vázquez y de Cecilia Rojas, así que vamos a focalizarnos en esto, sobre todo por cómo vamos con la hora, ¿no? ¿Qué pasó en la causa de Cristina y de Cecilia? Esto arranca en el 2001, en julio del 2001, en un barrio de Posadas, en donde matan a Araceli Dávalos, a una mujer que era muy celosa de su seguridad, que tenía por aquella época ya alarma en un barrio sumamente tranquilo, donde la entrada a la casa no fue forzada, donde, bueno, los vecinos comentan que no se daba con nadie, esta mujer aparece muerta de un golpe en la cabeza, ¿y a quién acusan? ¿A quién acusan? A Cristina Vázquez, que era una vecina que vivía ahí enfrente, en la esquina, a su amiga y a la pareja de su amiga, Ceci. Estas personas terminan condenadas a prisión perpetua por un crimen que no cometieron. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, sí, esto ocurrió. Esta historia tiene un final, entre comillas, feliz. ¿Por qué digo entre comillas feliz? Porque la Corte Suprema, en un fallo histórico, que es un poema, porque realmente la Corte ahí explica con palabras súper sencillas lo que pasó, incluso hasta tildándolo de que esto fue un proceso grave e injusto, termina absolviendo tanto a Cecilia Rojas como a Cristina Vázquez, porque fueron las dos que llegaron a la Corte a esa instancia. Pero después de cuánto tiempo, pensemos, 2001, y esto pasó el 26 de diciembre del 2019. Todo ese tiempo, ellas estuvieron, como decimos en el observatorio, una frase de Juan Manuel Aguirre Taboada, atrapadas al derecho. Cecilia Rojas en total estuvo 18 años privada de su libertad, sumando todas las veces que entró y salió, y Cristina 11 años privada de la libertad. Una barbaridad, siendo inocentes. Es decir, este principio que decíamos al principio, ¿no? El principio de la inocencia se vio completamente dado vuelta, revertido, afectado,
porque nunca creyeron en su palabra. Y el otro principio también que es necesario mencionar es el principio de culpabilidad por el acto. A ellas no se las juzgó por lo que supuestamente hicieron, sino que se las juzgó en base a lo que se creía que eran. A ver, lo vuelvo a decir, lo que se creía que eran. ¿Por qué? Porque, a ver, hay una canción de Los Piojos que dice, desde lejos no se ve, ¿no? O sea, desde el despacho de los jueces, porque aparte la mayoría del Poder Judicial, en los estratos más altos son jueces, varones. Acá los dos varones que hicieron la investigación fueron destituidos. Paradójicamente, quienes la juzgaron fueron mujeres, 2 mujeres y un varón, pero bueno, no tiene que ver necesariamente con eso. Es decir, que ser mujer no viene con la perspectiva de género caminando, sino que esto es una tarea de construcción y un trabajo enorme, como bien dijeron las compañeras antes, ¿no? Bueno, en fin, lo que pasó en la causa específicamente. Bueno, la primera de las malas prácticas, la negligencia en la investigación, fue notable. ¿Cómo se armó la construcción, esta idea de culpabilidad de ellas? Bueno, con rumores de barrio. Pero esos rumores fueron documentados. Esto es algo que va ingresando a las causas de manera imperceptible. Vos no te das cuenta que en realidad una sumatoria de papeles va marcando como esa imagen. Si vos lees la instrucción, terminás diciendo, estas 2 personas son capaces de haber matado. ¿Pero por qué? Porque se presenta todo el barrio en la causa diciendo, sí, yo la veía llegar tarde, sí, salía al boliche, sí, se vestía así, se vestía así, tenía esta costumbre, tenía aquella otra, ¿sí? Toda esa información va generando una imagen, pero que en rigor no tiene nada que ver con el hecho, con el homicidio en sí. El homicidio, lamentablemente, fue, al día de hoy, está impune. Es decir, no fue juzgado. ¿Por qué? Porque fue una escena del crimen muy violenta, es decir, que quien haya sido ha dejado rastros y huellas ahí, y ninguna de ellas coincide ni con Cristina ni con Cecilia. Pero ¿cómo hicieron para atraparlas todo este tiempo? Por los rumores de barrio. Incluso hasta que se presentó un investigador privado. ¿Y por qué digo entre comillas investigador privado? Porque en realidad era un remisero, que aportó a la causa lo que él creía. Hay hojas enteras en el expediente que dicen, dijo que le dijeron, no, que yo escuché, no, que me llamaron, no, que yo creo que pasó esto, pero en realidad, la sentencia condenatoria es arbitraria. Ahora pasamos a la segunda mala práctica. ¿Por qué? Porque las nombra, dice, no hay ADN, no hay coincidencia entre los rastros de la escena del crimen y las personas imputadas. Lo dice, no tiene ningún problema en decirlo. La sentencia, y sin embargo terminan condenando a perpetua. Otra cosa que convalida la sentencia es que no se investigaron otras hipótesis. En todas las causas que fui nombrando, en la de Lucy Olmos también es patente esto, ¿no? Que no se investigan otras hipótesis. En el caso de Cristina y de Cecilia, la última persona que la vio con vida, que estuvo con la víctima hasta el momento en el que la autopsia dice que la señora recibió el golpe y que un vecino lo ve irse raudamente del lugar, y que el gato de la señora que estaba en el patio sale como disparado, minutos antes que esa persona se suba a la camioneta y se vaya, adivinen qué, no fue investigada. Todas las medidas de prueba que se pidieron sobre él, ninguna fue terminada. No, directamente no se investigó. Fueron por la hipótesis más fácil de juzgar, ¿no? Agarrar a gente joven, porque Cristina tenía 19 años en ese momento, con pocas posibilidades de defenderse realmente,
¿Y por qué la juzgaron? ¿Qué usa la sentencia para terminar de condenarlas? La juzgan moralmente y no tienen ningún problema en escribir que están haciendo eso. De hecho, y me permito leerles un párrafo que es impresionante, a mi entender, dice: solo me resta hacer referencia a que si bien no existe prueba directa que acredite la autoría respecto del hecho investigado, sí hay prueba de carácter indiciaria suficiente. A ver, una perpetua estaban juzgando un homicidio, ¿sí? Y bueno, pero hay indicios. ¿De qué indicios me estás hablando? ¿Qué indicios? Los indicios que vos te creaste en tu propia cabeza, los indicios que escribieron, ¿no? Y que hacían referencia al estilo de vida que llevaban. Y lo pusieron así. Y no tuvieron ningún problema en escribirlo. Y no tuvieron ningún problema en no decir absolutamente nada de las pruebas científicas, que les daban todas negativo. Y no tuvieron ningún problema en no decir nada sobre las otras hipótesis posibles. Y así llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia de Nación, ¿no? Por supuesto con la prisión preventiva excesiva, el plazo irrazonable. ¿Por qué la Corte juzga de la manera que juzga? Lo dice claramente, ¿no? No podemos mandar a hacer otro juicio, porque esto es una barbaridad el tiempo que lleva. A estas mujeres hay que liberarlas ya. Además, era la segunda vez que la Corte revisaba esto. Bueno, esto es como un resumen, ¿no? Por supuesto que la causa de Cristina y de Cecilia yo siempre digo que es el paradigma de las malas prácticas. Está absolutamente todo ahí: violación al principio de imparcialidad. Bueno, en realidad es violación a todo el debido proceso, como lo dice la Corte, ¿no? Es para dar clases durante todo un cuatrimestre, para ver todas las garantías vulneradas con respecto a la causa de Cristina y de Cecilia, pero no quiero seguir hablando cosas de poder más bien contestar preguntas o hacerme un intercambio con quienes nos están escuchando, pero me parece clave incorporar a la perspectiva de género. Con perspectiva de género, Cristina y Cecilia no hubieran vivido todo esto, ¿sí? Porque esto se hubiera frenado, hubieran puesto el foco en el acto y no en cómo llevaban su vida adelante. Y lo mismo en el caso de Victoria Aguirre, de María Obando, de Miriam Bogado y sobre todo de Lucy Olmos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Indiana. Antes de continuar, quisiera invitarlos, para aquellos que no lo han hecho, a seguirnos en la página de Facebook, Asociación Pensamiento Penal Misiones. A continuación vamos a leer la serie de preguntas que han realizado en el chat del grupo. ¿Caro? Hola, ahí estaba saliendo del silencio. Primero felicito a las compañeras por la exposición, la verdad que fueron llegando mensajes por privado y en el chat también, súper claras. Estos espacios creo que a todos nos enriquecen y son fundamentales. Y dentro de las preguntas, las fui separando acá un poco, para Indiana nos dicen si conoces el caso de abuso del diputado Orellano y qué opinión tenés. ¿Lo conoces? No lo conozco en profundidad, lo que sé es que se ha logrado una reparación con respecto a la víctima y que ordenaron que la propia Cámara integre el plantel de la Cámara, ¿no? Como medida de reparación, pero que el proceso sigue en curso, el proceso penal. Bien, también preguntan sobre el caso de Cristina, ¿cuánto crees que influyeron en los medios de comunicación en la sentencia del tribunal cuando llamaban a Cristina la reina del martillo? Bueno, la historia de la reina del martillo, tuvimos la oportunidad de... Bueno, hay una película sobre la historia de Cristina que se llama Fragmentos de una amiga desconocida, de Magda Hernández, con producción de Gaby Cuet, ¿no? Que ahora está en Cinear,
si lo quieren ver es gratis. Bueno, hubo un periodista en Misiones que Magda tuvo la oportunidad de volver a entrevistarlo y le preguntó, ¿por qué le pusiste el título de la Reina del Martillo, ¿no? Y lo tiene grabado en un video. Y el periodista le dice, porque vendía. Era un título que vendía. Y esto se genera en una gran confusión, porque la autopsia dice que la señora murió producto de un golpe con algo romo, ¿no? Estilo martillo, pero no era necesariamente un martillo, y en realidad la Reina del Martillo le decían a otra persona. Bueno, la cuestión es que esto, obviamente, desde nuestro punto de vista, influyó al momento de juzgar, y después tuvimos que hacer todo un trabajo muy grande como para dar vuelta a esa imagen, ¿no? Tiene que ver con la imagen de lo que hablábamos hace un rato, de cómo se va construyendo eso que es muy difícil defenderte, porque ¿cómo haces para defenderte de una idea sobre vos, de un pensamiento sobre lo que tienen de vos? O sea, vos podés defenderte de que el 28 de julio no estuviste ahí a esa hora, porque aparte otra cosa muy importante, Cristina Vázquez estaba a 8 kilómetros del lugar, 2 testigos fueron a la causa a decir que esa noche estuvieron con ella, tanto Pedro Llanarte como Celeste García, tuvieron la valentía de ir a sentarse. ¿Y por qué digo la valentía? Porque una cosa es declarar durante la investigación, ¿no? Ir aportando rumores, otra cosa es sentarte en un tribunal adelante de la familia de la víctima, adelante de las personas imputadas que pueden perder la libertad perpetua, ¿no? O sea, a prisión perpetua podían ser condenados, adelante de los medios, e ir a decir la verdad, ¿no? Sí. Bien, sigo. Para Gabriela, preguntan, si propones una mejora o reforma en la normativa de fondo que sirven de base a los diferentes estratos de la teoría del delito, o solo que estos estratos sean interpretados desde la perspectiva especial o la perspectiva de género. Bueno, agradezco la pregunta. Sí, en realidad no hace falta una reforma general a toda la legislación penal y a la teoría del delito en particular para poder llevar adelante las causas con perspectiva de género. O sea, así como tenemos la legislación actualmente vigente, podemos analizarlo con la perspectiva de género, siempre sujeto a la ley madre, que es la ley 26.485, que es la que establece todas las cuestiones que tienen que ver con la protección integral de las mujeres, que eso es aplicable transversalmente a todas las disciplinas, no solamente al ámbito penal o al ámbito civil, ¿sí? Así que yo creo que con eso estaría subsanado. Por supuesto que corresponde a hacer propuestas, y para poder ir mejorando y quizás ir puliendo algunas cuestiones que son necesarias, como por ejemplo el caso de la trata de personas, por ejemplo, que se vio la necesidad de que el consentimiento de la persona que sufre trata de personas no sea tenido en cuenta, porque esto generaba la incriminación de la persona que estaba en ese contexto. O sea, hay cuestiones que son necesarias, pero que así como está la legislación, tranquilamente se puede aplicar. Bien, para Eli preguntan si crees que la capacitación en género para jueces y juezas puede llegar a cambiar el sentido de las sentencias a futuro. Voy a habilitar el micrófono, si no otra vez me va a pasar lo mismo. Bueno, en cuanto a la capacitación obligatoria que se establece, si bien no quiere decir que con esa capacitación o con un curso de 20 horas vamos a cambiar la forma de pensar, pero sí es una contribución y es un paso. Con eso vamos dando un paso a cambiar la forma de pensar y bueno, a intentar insertar esta visión de la perspectiva de género en todos los ámbitos del derecho. Bien, gracias Eli. Gaby, preguntan cuál es el fallo del Tribunal Oral 6 de Lomas de Zamora. No lo tengo, pero estaba pensando buscarlo y lo subimos a la revista de Pensamiento Penal, yo creo que no habría problema. Tendría que buscar, sí, porque ese fallo es un fallo muy nuevito de diciembre, así que me comprometo Bien. a eso, a buscarlo y mandar para que suban a la revista. Genial. Para los que van a necesitar el certificado de esta capacitación, de este encuentro, recuerden que tienen que enviar un correo a juridico.stefani@gmail.com, ¿sí? Pueden encontrar igual en la página del Facebook,
Asociación Pensamiento Penal Misiones, el correo escrito, escriben ahí y se les va a estar enviando el certificado, perdón, en la semana que viene. También, bueno, agradecer a todos los que se sumaron, estamos hace 1 hora y 20 ya en este espacio. También comentan en el chat que la serie Mujeres Asesinas debería reescribirse, pero con perspectiva de género. Me gustó el comentario. Creo que damos por finalizados. Si alguien más quiere agregar algo, las oradoras. Bueno, voy a agregar una cosita que me habían preguntado, qué material recomiendo leer sobre categorías sospechosas, y recomiendo que lean a Guillermo Trasi, que es profesor de la UBA y también es juez camarista en lo contencioso administrativo en el Fuero Federal. Así que bueno, si alguien quiere material, me deja un mail y se los mando. Genial. Para los que preguntan si va a quedar guardado esto, sí, va a quedar guardado, nos pueden seguir en las redes de Pensamiento Penal y lo van a ver. Ahora también estamos transmitiendo por Facebook, así que eso ya queda en la página. Y lo del certificado que preguntan recién es jurídico.stefani, pero sin acento, sin tilde, ¿sí? @gmail.com. En el Facebook del capítulo Misiones está el mail, ahí pueden encontrarlo, jurídico.stefani@gmail. Bueno, mil gracias a todos y a todas. Indu, sí. Sí, no, lo que quería decir es que para comunicarse con el observatorio, Perdón, sí, se me perdió esa. A info@pensamientopenal.org o a info@observatorioapp.org. Bien, y si no nos escriben a las redes también y se los volvemos a enviar, cualquier cosa, no hay problema con eso. Ahora sí, muchas gracias a todos y a todas, entonces, nos vemos en la próxima. Creo que con la convocatoria que tuvimos hoy vamos a volver a hacer otro evento pronto. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Saludos Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por asistir.